373 millones de europeos están llamados a las urnas a renovar precisamente el Parlamento Europeo, a renovar 720 eurodiputados, 15 más que en el 2019. Y es un tema que analizaremos con Eduardo Bayón. Él se conecta con nosotros esta tarde desde España y con él intentaremos explicarle a usted que nos ve todo este asunto de las elecciones europeas y cómo los europeos eligen el Parlamento, el órgano legislativo, que además tendrá y tiene una función fundamental, sobre todo en el mundo tan complejo que estamos viviendo. Bienvenido, Eduardo. Gracias por aceptar la invitación. Encantado de estar con vosotros esta tarde. Precisamente te pedimos que hagamos un poco de pedagogía para explicarle a la audiencia de qué se tratan estas elecciones europeas, cómo se eligen, cómo se deciden las circunscripciones y por qué es tan importante en este año particularmente estas elecciones para el continente europeo. Bueno, lo que se elige durante estos días, porque hay que recordar que las elecciones europeas ya comenzaron el pasado jueves con los comicios en los Países Bajos y a lo largo de 4 días los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, los 27 Estados miembros, después de la salida del Reino Unido, van a elegir y están eligiendo y en definitiva elegimos durante estos días a los 705 europarlamentarios que van a tener que ocupar su escaño durante los próximos 5 años, ¿no? En este sentido, es también conveniente destacar en, el papel del Parlamento Europeo, ¿no? El Parlamento Europeo es la única institución que se elige por sufragio, es decir, que los votantes escogen a sus representantes en las instituciones europeas. Un Parlamento Europeo que, como has señalado, tiene una función legislativa fundamental y tiene también otra que pasa por la elección futura de la Comisión Europea y sobre todo de la presidenta o el futuro presidente de la Comisión Europea a propuesta del Consejo Europeo, ¿no? Así que, bueno, en este sentido, el Parlamento Europeo sería como la institución, no solo el poder legislativo, sino también la institución, como decía, que se escoge por sufragio y, por lo tanto, con una participación democrática de la ciudadanía. Comparte, evidentemente, relevancia con la propia Comisión, que sería también órgano ejecutivo, y con el propio Consejo Europeo, que es donde están representados los jefes de gobierno de los diferentes estados miembros, que también actúa como órgano ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la relevancia del Parlamento Europeo es máxima, sobre todo en un contexto como el actual de cambio, donde estamos pues bueno, asistiendo a la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, estamos asistiendo también a la guerra de Palestina, tras bueno, la situación de Israel con Palestina y urgencia que existe en ese territorio, dada la situación, bueno, entre otras cosas, de hambruna, y el papel de Europa como actor también geopolítico respecto a China, respecto a Estados Unidos, respecto a Rusia, pues bueno, es fundamental o sigue siendo sumamente relevante, y en este sentido, pues las mayorías del Parlamento Europeo y también del resto de instituciones europeas pues van a ser esenciales para la toma de decisiones durante los próximos 5 años que va a durar esta legislatura, ¿no? Y en esa línea y con esos cambios, recordemos que durante la última legislatura, entre otras cosas, no solo los conflictos bélicos o geopolíticos, también hemos asistido a una pandemia donde muchas de las decisiones de cómo se abordó la pandemia y las consecuencias sanitarias y económicas que la misma tuvo, se tomaron a nivel europeo en este caso, ¿no? Hay muchas competencias transferidas por los propios estados o delegadas en la propia Unión Europea. Y como decía, estamos en un contexto de cambio, no solo de cambio geopolítico, sino de cambio también interno de la propia Unión Europea, y en este sentido pues habrá que ver qué depara el resultado final, pero todas las encuestas ya adelantaban un crecimiento importante de las formaciones de ultraderecha y de derecha radical populista.
A ese punto quería llegar, Eduardo, porque hay diferencias notables con respecto a la elección de 2019, puntualmente que se elegirán 15 diputados más. Y en este punto también es preciso explicarle a la audiencia cómo para Europa los intereses han cambiado al punto que se han desplazado iniciativas como el cambio a energías verdes, ahora se prioriza más en temas de seguridad y defensa, y estos temores sobre el ascenso de la extrema derecha en el órgano legislativo más importante del Grupo de los 27 ha estado presente a lo largo de toda la campaña. ¿Por qué estos grupos han tenido tanta relevancia, particularmente en esta elección? Bueno, venimos ya durante los últimos 10 años, incluso más, desde la crisis de 2008 y las consecuencias sociales y económicas que tuvo sobre la ciudadanía y los Estados miembros de la Unión Europea, y también las políticas en cuanto a cómo se abordó aquella crisis, generó cierto descontento, un descontento bastante importante y un malestar social, que en muchos países ha sido canalizado por partidos de extrema derecha o de derecha radical populista. Un crecimiento que además se ha visto acentuado sobre todo a raíz de las crisis migratorias, sobre todo a partir de 2000, de 2017, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, está todavía cristalizando ahora más aún. Recordemos que, por ejemplo, en Italia gobierna Giorgia Meloni, que pertenece a los Hermanos de Italia, una formación de extrema derecha, que en estos momentos también se está produciendo pues cierto coqueteo con los conservadores, con el Partido Popular Europeo. Y bueno, en este sentido hay una reconfiguración, se prevé también buen resultado de estas formaciones pues en Países Bajos, en Finlandia y en otros países, mismamente en España. Vox es la tercera fuerza política a día de hoy en el Congreso de los Diputados, y lo será también en estas elecciones europeas. Y bueno, hay una parte que es de crecimiento claro en términos electorales de todos estos partidos, pero a su vez también nos encontramos con que en la última legislatura pues había dos familias de estos partidos de ultraderecha o derecha radical, ¿no? Por un lado estarían los conservadores y reformistas, donde se encuentra la propia Giorgia Meloni, donde se encuentra también el partido, por ejemplo, Libertad y Justicia de Polonia, que ha gobernado hasta hace bien poco. Y por otro lado nos encontramos con el partido o sea, con el grupo político, la familia política de Identidad y Democracia, donde se encuentran, entre otros, pues Marine Le Pen y Matteo Salvini, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que dentro de cada partido nacionalista, cada partido ultraderechista, cada partido de derecha radical, pues tienen elementos en común, muchos elementos en cuanto a rechazo de la inmigración, rechazo de la multiculturalidad, rechazo de lo que ellos denominan la progresía, es decir, los sectores progresistas, izquierdistas, etcétera, pero también el componente nacional eh, hace que genere ciertas diferencias entre muchos de ellos. Un componente nacional que se junta también con un componente que algunos tienen en mayor extensión, como puede ser cierto populismo o cierto rechazo a las políticas económicas neoliberales, y apostar por una intervención proteccionista, chauvinista, como puede ser el caso de Le Pen, o el caso de Vox, que es ultraconservador en términos culturales, pero en términos económicos es netamente neoliberal, más allá de algunos guiños, ¿no? Entonces, todo esto, en resumidas cuentas, en la última legislatura no se llegaron a poner de acuerdo y no conformaron un grupo grande que hubiese sido el tercero de la Eurocámara. Pero está por ver qué ocurre a partir de estas elecciones, ¿no? Está por ver, y entre otras cosas, está por ver si se ponen de acuerdo, y está por ver si el Partido Popular atrae hacia sí mismo algunos partidos, porque en los últimos meses, en las últimas semanas, hemos visto algún tipo de guiño, sobre todo pues a la ultraderecha que encarna Meloni, el grupo de los conservadores y reformistas, y no tanto, o sea, hacia el grupo de Identidad y Democracia, donde está Salvini y Le Pen, ¿no? Incluso
dentro del Partido Popular pues se enfrentan como derecha conservadora a lo que ocurre también en otros países o dentro de los propios estados de la Unión Europea, cómo lidiar con la ultraderecha y si llegar a acuerdos o no. En este caso estaríamos hablando incluso acuerdos para poder formar mayorías, ¿no? Y en ese sentido pues serían las dos grandes incógnitas. Y recordando también que, bueno, en las últimas semanas, a raíz de un escándalo en Alemania, el grupo de Alternativa para Alemania, claramente de extrema derecha, ha sido también expulsado del grupo de Identidad y Democracia, ¿no? Es decir, hasta el momento han sido grupos políticos bastante dinámicos en cuanto a su composición y sin una estabilidad muy duradera. Así que en ese sentido está por ver también cómo evoluciona la propia conformación de la familia, en este caso ultraderechista, en la propia Eurocámara. Y lo que se puede interpretar, Eduardo, es cómo a través de estas elecciones se ha visto cómo se ha complejizado el escenario político europeo. Vamos a hacer una pausa en este análisis, te pido que te quedes con nosotros y al regreso vamos a seguir analizando las elecciones europeas. Los europeos están precisamente decidiendo quiénes serán sus nuevos diputados. 720 eurodiputados se están decidiendo hoy, un día crucial para estas elecciones. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el análisis de Eduardo Bayón, politólogo y jurista. Se conecta con nosotros desde España. Pausa y ya regresamos.